y estamos viendo una serie acerca de la armadura de Dios, la armadura de Dios. Y precisamente veíamos en primer lugar acerca del adversario, quién es el adversario, y veíamos todo esto acerca de este ser, de este personaje que la Biblia llama Satanás, el diablo, ¿verdad? El adversario, el león rugiente. Y veíamos que hay una lucha cruel, una lucha cruenta en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, con el Espíritu Santo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, digamos, el primer tema que tiene que ver con la armadura, y es el cinturón de la verdad. Y yo quisiera que me acompañaran a leer la porción de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6, vamos a estar leyendo esta porción y dice así la Escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a tener un momento de oración y les pedimos que inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por esta palabra y pedimos que tú, Señor, nos hables, que tú, Señor, ministres a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo esté respaldándola, dándonos el entendimiento, la sabiduría para poder comprender y aplicarla a nuestra vida espiritual, Señor, porque es tu palabra como un martillo, como una espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cualquier actividad que implique un riesgo, ¿verdad? Uno tiene que vestirse adecuadamente para evitar males mayores. Una persona, por ejemplo, dentro de las obras hay ciertos decálogos de obligaciones, y cuando una persona va a trabajar en alguna construcción o en alguna obra que lleva cierto riesgo, le piden guantes, calzado, ¿verdad? Botas, tiene que ser un calzado especial, gafas, cascos de seguridad. La gente que se mueve en moto el día de hoy, pues hay mucha gente que utiliza eso como medio de transporte, y por cierto es un medio de transporte peligroso, pero llevan casco, llevan botas, llevan guantes, llevan una protección en la espalda también, en los codos, en las rodillas, incluso hasta cuando está haciendo mucho calor, ¿no? Y todo esto pesa, todo esto da calor por el riesgo que supone una caída. Y obviamente debido a tantos factores que pueden pasar, que pueden ocurrir, y la forma de ir preparado para que no tengas que lamentarte, pues obviamente es ir ataviado, es ir protegido. O sea, imagínate que una persona diga, pues yo me voy a poner un casco o cualquier uniforme o cualquier cosa, pero solamente para evitar las multas, solamente para evitar que la policía le diga algo, pero no está viendo por su seguridad. Estaría viendo solamente para cubrir cierta apariencia. Bueno, de igual manera, nosotros no podemos ir a una guerra si no estamos preparados para ella. Nadie va a un campo de batalla sin nada. Y pues la palabra de Dios es lo que nos dice. Nos dice que nosotros debemos de protegernos con toda la armadura que hemos recibido de parte de Dios, para que podamos estar firmes contra los engaños del diablo. Y una de las cosas que tú puedes ir viendo en tu vida es que tantas veces que tú caes derrotado, o a veces estás desanimado en tu vida espiritual, a veces de repente bajas la guardia, ¿no? En algún momento no sabes de dónde te vienen los golpes, o ignoras cómo es tu enemigo, o ignoras también, y de repente tú piensas que tu enemigo es determinada persona que te está haciendo algo malo, que te está haciendo la vida imposible, o inclusive algunas situaciones económicas, políticas, pero realmente eso no es tu verdadero enemigo, porque la Biblia nos acaba de decir que no estamos luchando contra carne y contra sangre, sino que estamos luchando contra fuerzas malignas espirituales. Y el adversario es muy sutil, ya vimos cuál fue su origen, ya vimos cuál fue el motivo de su caída, pero yo quiero hablarte 9 situaciones en que el adversario ataca. Antes de entrar a ver la armadura de Dios, te quiero dar 9 situaciones en las que el diablo ataca al cristiano. Y en primer lugar, el diablo ataca al cristiano atacando a la persona y a la credibilidad de Dios.
O sea, el diablo siempre va a atacar a Dios. Él quiere que tú dudes de Dios, que te desenfoques. Acuérdate que en el huerto del Edén, pues Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, y obviamente atacó el motivo de Dios diciendo que la razón por la que Dios no quería que comiera de ese fruto es porque dice, Él sabe que serás como Él, que serás como Dios. Y entonces estaba metiendo ahí la duda, la incertidumbre, la incredulidad, como diciendo, es que Dios no puede tolerar la competencia. A Dios no le gusta que compitan con Él. Pero el diablo quería culpar a Dios de tener motivos egoístas, que realmente no es digno de confianza en lo que Él estaba diciendo y que no puedes creerle a Dios. Entonces eso es lo primero que Él ataca. Mira, si dice ahí la escritura, ¿verdad? Que Él ataca a Dios, y entonces ¿para qué? Para hacer a Dios mentiroso. Y para que la gente piense que Satanás es el que dice la verdad y que Dios es un mentiroso. Entonces siempre va a atacar la credibilidad, que no puedes confiar en Dios, que no puedes confiar en su palabra, que no puedes confiar en sus situaciones, y entonces dudamos. Y muchas veces te pasa a ti y me pasa a mí, seguramente nos ha pasado a todos. A veces dudamos del poder de Dios, dudamos de la buena voluntad de Dios, dudamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y del perdón. Entonces ahí está el enemigo acusándote, y de repente, aunado a eso, pues vienen las circunstancias que cada uno de los presentes tiene. Pues ¿por qué mi marido me dejó? ¿Por qué esto pasó en mi vida? ¿Por qué mis hijos están mal? ¿Por qué estoy enfermo? Y Satanás siempre nos empuja al lugar donde dudamos del amor de Dios. Hay personas que en un momento determinado dicen, es que yo no creo que Dios me ame a mí, yo no creo que Dios quiera algo conmigo. Invariablemente te va a hacer dudar del amor de Dios. Al apóstol Pedro, a un discípulo del Señor Jesús, le atacó precisamente para que dudara de la verdad de Dios, y le dijo, cuidado Pedro, porque Satanás ha pedido para zarandearte, le dijo el Señor Jesús. Y entonces Pedro empezó a dudar de la misericordia, del amor, de la gracia de Dios, y él terminó negando al Señor. En segundo lugar, otro ataque del enemigo, yo estoy convencido de que él ataca para hacerte ver que la vida, o para hacerte creer que la vida cristiana es muy difícil, que es imposible de llegar. Y muchas personas seguramente tienen eso en sus corazones, y algunas personas ya no dan un paso más de compromiso, ya no dan un paso más de creerle a Dios, de rendirse a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo les ha metido esta idea: es muy difícil vivir la vida cristiana, es imposible. Y obviamente él quiere que sea difícil, y ataca por lo menos en 3 maneras para hacerte saber que sea difícil la vida cristiana. Mire, ponga mucha atención, porque en primer lugar, para que hacerte creer que la vida cristiana es difícil, lo hace a través de la persecución. Hay personas que están buscando a Dios, y entonces Satanás levanta una persecución. De repente tú vas muy contento con tus familiares, vas muy contento a contarles la experiencia que tú has tenido con el Señor, y en un momento dado algún familiar tuyo o alguien que le estás compartiendo agarra y avienta la Biblia y dice, yo no quiero saber nada de eso. Y eso es una ilustración de la persecución, pero hay otras ilustraciones que se ven a lo largo de la historia de la iglesia. Durante la historia de la iglesia, el enemigo ha querido hacer menguar el reino de Dios, que el reino de Dios no avance, y lo ha perseguido. Y esas persecuciones pueden venir a tu vida a través de un amigo, a través de personas en el trabajo. Entonces, en primer lugar es a través de la persecución, y en segundo lugar es a través de la presión de otros. Te presiona a otros. Y obviamente, ¿sabes qué? A veces nosotros que no queremos, por así decirlo, vivir para Dios, porque tal vez no quieres perder tus amigos, no quieres salir del círculo en donde te rodeas, en donde te mueves, no quieres que la gente te vea como algo diferente, o no quieres cambiar tus relaciones con tus amigos. Estás muy cómodo, por así decirlo, con la aceptación que tienes, y entonces eso hace que la presión, cualquier presión que tú tengas, hasta una mirada, hasta algún comentario que digan de ti, te incomoda, cuando realmente uno no quiere vivir para Dios. El escritor de Hebreos le dice eso a los hebreos, porque los hebreos, en la epístola de los hebreos, estaban pasando por diferentes situaciones, gente que se habían convertido,
Los estaban maltratando, les estaban quitando sus bienes, los estaban enviando a la prisión, y otros decían, no, yo no quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque no les gustaba, por así decirlo, en un momento determinado tener que padecer la presión de otros. Y esa es una área que Satanás sabe manejar muy bien. Cuando tú quieres buscar a Dios, vienen presiones inmediatamente a tu vida. En los jóvenes sobre todo, ¿verdad? La presión social, la presión grupal, para que te consagres, para que no te consagres a Dios. Y en tercer lugar, otra manera muy sutil de que el enemigo hace precisamente que la vida cristiana sea difícil. Fíjate, esto es algo muy sutil, haciendo que sea fácil vivir la vida cristiana. Y yo quiero que usted me entienda esta parte, porque creo que una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es el lugar más fácil para vivir la vida cristiana. Parece una contradicción, pero aquí en México, en nuestro país, ser cristiano es aceptable. El día de hoy ser cristiano es respetable. Inclusive tú vas por la calle y todo el mundo es cristiano, todo el mundo ha nacido de nuevo, todo el mundo ha aceptado a Cristo en su corazón. Hay muchos cristianos el día de hoy, mucha gente que dicen son artistas, son actores y dicen que han aceptado a Cristo. Pareciera que el cristianismo está de moda y bueno, está bien. Y es tan fácil a veces que ya no hay un precio que pagar. Ya no hay un precio que pagar, y quizá eso es lo que lo hace todavía más difícil de todo, vivir la vida cristiana de manera fácil. A veces parece que podemos reaccionar a la presión de otros, podemos reaccionar a la persecución, pero Satanás entra y se esfuerza por hacer que sea difícil realmente vivir para Cristo, y ataca de esta manera a la persona de Dios, a la credibilidad de Dios, y por otro lado se esfuerza para que la vida cristiana sea difícil. Otra cosa que hace el enemigo es que confunde al cristiano con falsas enseñanzas. El día de hoy hay muchas falsas enseñanzas, y hay personas que tienen muchos años en la iglesia y han ido a la iglesia durante mucho tiempo, pero lamentablemente no han tenido esa experiencia, y de repente tú les preguntas, oye, ¿y tú has nacido de nuevo? ¿Has tenido un nuevo nacimiento? ¿Te has arrepentido? A ver, platícame, ¿cuál fue tu experiencia de salvación? Y no han tenido absolutamente ninguna. No ha habido ninguna experiencia de salvación. Nunca le han restituido con la persona que han agraviado. Nunca han cambiado su manera de vivir. Nunca ni siquiera han arreglado la vida en cómo están viviendo delante de Dios. Oye, ¿restituiste? ¿Pediste perdón a los que ofendiste? ¿Pagaste tus deudas? Y entonces el enemigo trae falsas enseñanzas. Y es una estrategia de parte del enemigo. ¿Para qué? Para que las personas piensen que sí son cristianas cuando realmente no lo están viviendo de esa manera. Y hay muchos cristianos, como dice la Biblia, son aventados de aquí para allá, llevados por todo viento de doctrina, son engañados por falsos maestros con vestidos de ovejas. Apenas el día de ayer me enseñaban a mí una página, digo, hasta parece increíble, da risa, da indignación, no lo sé, ¿verdad? Pero tú lo puedes ver, se llama una página que se llama De los Últimos Tiempos, se llama. ¿Y sabes qué están haciendo ahí? Dicen que un profeta es un engañador, es falso, pero dicen que este hombre tuvo una audiencia especial con Dios. Y en esa audiencia especial con Dios, el Señor le permitió, le dio a él casi que, digamos, el permiso para que venda terrenos en el cielo. Imagínense, a $100 el metro cuadrado. Y si los quieres más cerquita del Señor, a $250. Yo espero que nadie visite esa página y mucho menos que nadie quiera comprar, ¿verdad? Pero lamentablemente tú cuando ves eso tú dices, y hay gente que sí lo compra. Y hay gente que sí le cree. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo se levanta para meter falsas enseñanzas, y entonces Satanás trata de atacar la persona de Dios, de que hacerte difícil vivir la vida cristiana. Y hay muchas personas que dicen, yo no quiero ser cristiano porque es muy difícil, es imposible vivir así. Y trata de confundir a los cristianos con falsos maestros. Y en cuarto lugar, se esfuerza también por estorbar tu servicio a Cristo. Cuando tú quieres servir a Dios, el enemigo se esfuerza para detener tu servicio. Él quiere detener a toda costa la iglesia. Él quiere detener el ministerio de cualquier persona que está sirviendo al Señor Jesucristo. Y lo va a hacer a través de cosas. De repente ya un hermano te miró mal, o de repente ya hubo un comentario que tú ya no soportaste. Y mira, siempre va a estar deteniendo el ministerio o el servicio al Señor. Y lo vemos esto a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento.
cómo los hombres trataron de estorbar a los profetas de Dios, cómo trataron de estorbar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo no sé cuántas de las personas o cuántos de los presentes en alguna ocasión tú dijiste, sí, yo voy a hacerlo, voy a servir a Dios, pero de repente vino no otra cosa sino el enemigo, la fuente es el diablo que te atacó y el día de hoy estás igual. Entonces hay estorbos. En quinto lugar, Satanás hace hasta lo imposible por causar divisiones. Él se esfuerza por hacer que haya división en el cuerpo y lo quiere fracturar. Y por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 5:23. Fíjese, ¿qué dice la palabra de Dios? Si tú tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate antes de que regreses, ¿verdad? Antes de que vayas a presentar tu ofrenda al altar. O sea, es menester, es importante que nosotros sepamos lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a adorar a Dios, quieres dar tu ofrenda, es mejor, dice el Señor, mejor mira, deja tu ofrenda, no la traigas, ve con tu hermano, ponte a cuentas, arréglate con él, reconcíliate con él y entonces después presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que haya divisiones entre nosotros. La Biblia dice que Dios quiere que tengamos unidad, que mantengamos la unidad. Eso lo dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En sexto lugar, otra área donde Satanás realmente golpea a la iglesia es que nos hace que confiemos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Y esto es muy sutil. O sea, Satanás hace y te hace ver que tú eres una gran persona, que tú eres el mejor. Te va a hacer pensar que tú prácticamente no necesitas inclusive hasta ni de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 21, cuenta una historia la Biblia. Es una historia trágica porque ahí está David. David en un momento quería descubrir cuán fuerte era. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Pasó revista a sus soldados, contó a sus soldados. Y contó a sus soldados, de repente le dice a su general, a ver, quiero que cuentes a los soldados cuántos tenemos, cuántos caballos, cuántos escudos, cuántas armas, cuántos soldados, cuántos jinetes. Y entonces Dios le dijo, ese es un pecado terrible, David, no lo hagas, ese es un pecado. Tu fortaleza no depende del número de tus tropas, tu fortaleza no depende del número de tu pueblo, tu fortaleza depende del Señor. Y muchas veces Él sabe, inclusive en tu vida espiritual, que tú empieces a depender de tu conocimiento, empieces a depender de tu experiencia, empieces a depender de lo que has aprendido. Yo ya he memorizado este salmo, yo ya me sé este libro, ya me sé la doctrina, yo ya fui al seminario y tengo toda la información en mi mente, estoy listo para poder enfrentar los problemas. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Por ende de todo esto, ya ni oras, ya ni lees la Biblia, ya no hay una devoción en tu vida. Tu devoción se vuelve superficial, se vuelve muy teológica y estás entrando en un terreno muy peligroso. Y eso es el enemigo, que ya estás confiando no en Dios, estás confiando en tus fuerzas. Tú necesitas la ayuda de Dios y necesitas cada día depender del Señor para la crianza de tus hijos, para tu vida espiritual, para tu vida matrimonial, para tu vida con tus hijos, con tus relaciones. Tú necesitas la ayuda de Dios, pero el diablo hace de una manera muy sutil en que confíes en tus propios recursos, en tu sabiduría. Y que dependas de tu propio conocimiento, de tu entendimiento, de tu educación, de tu erudición. Mis amados, nosotros no dependemos de eso. Nosotros tenemos que depender del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Una ocasión Isaías entró al templo y vio al Señor y él dijo, ay de mí. Ay de mí, o sea, cuando vio al Señor, él vio al Señor, su santidad, su grandeza, su majestad, su dominio. Y entonces él dijo, ay de mí, soy hombre muerto, porque delante del Señor no somos nada. Él sabía que no tenía ningún recurso fuera de Dios, y así nos debemos de ver nosotros. No tenemos ningún recurso fuera del Señor. Tenemos que ser hombres y mujeres, como dice la Escritura, humildes de espíritu, pobres de espíritu. Otra cosa que hace el enemigo muy sutil, mira, el número 7, hace que juguemos al hipócrita. Hace que juguemos a la hipócrita, que seamos hipócritas.
Satanás literalmente, mira, luego de repente la gente viene a la iglesia, la gente llena las iglesias, pero a veces son personas que no son reales. Nosotros aquí podemos sonreír, podemos ponernos una máscara de espiritualidad, ¿verdad? Podemos dejar que el mundo piense lo mejor de nosotros y lo único que estamos haciendo es que realmente no estamos siendo genuinos, no estamos siendo reales. Nunca nos abrimos, nunca contamos la verdad con nadie para que jamás nadie pueda venir a ayudarnos, pueda venir a liberarnos de nuestros problemas, y nosotros nos escondemos detrás del respeto, nos escondemos detrás de la espiritualidad. Acuérdate que en la Biblia hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Estas dos personas se pusieron de acuerdo para comprar publicidad en la iglesia. Vendieron un terreno, dieron una parte y dijeron: decimos que dimos todo, damos una parte, nos quedamos con una parte. Pero dice la Biblia que eso fue querer engañar al Espíritu Santo. Vivieron de una manera hipócrita, y así muchas veces el enemigo viene y nos vende una mentira y nos ha dicho que es mejor que la gente piense lo mejor de nosotros y que solamente tenemos que guardar las apariencias. Y hay personas que por no tener alguna confrontación o que alguien te ministre, ¿verdad? De repente empezamos a jugar este juego, a encubrirnos, a no ser veraces. Y es muy sutil el enemigo, porque quiere llenar la iglesia de hipocresía. En octavo lugar, uno más, nos ataca para hacernos mundanos, para que nos conformemos al molde de este mundo. Y fíjate, ha tenido mucho éxito en esto, porque en la actualidad la iglesia, lo que se llama cristianismo, es tan frívolo, es tan materialista. Estás tan satisfecha consigo misma, es muy autocomplaciente. O sea, realmente muchos cristianos no se diferencian nada entre una persona que no es cristiana al que sí lo es. Escucha la misma música, ve los mismos programas, las mismas series, hace las mismas cosas, tiene el mismo vocabulario. Lo único que a veces diferencia de una persona y la otra es que uno va a la iglesia y el otro no. Pero prácticamente es lo mismo. Mira lo que dice Primera de Juan 2:15 al 17. Dice la escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos está diciendo que el cristiano no debe amar el mundo. Y el mundo se refiere a ese sistema de pensamiento, ese sistema de cosas que en el mundo es la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos mundanos. El número 9, finalmente, Satanás quiere que actuemos en desobediencia a la palabra de Dios. Y quizá esto sea lo más alto de todo, como el pináculo. Satanás quiere que actuemos inmoralmente, ¿verdad? Que no guardemos la ley de Dios, que desobedezcamos a Dios. Y cuando tú haces eso, cuando tú no vives en obediencia a la ley de Dios, entonces eso le da una tremenda ventaja sobre tu vida. Es en las áreas donde Satanás opera, atacando la persona de Dios, haciendo que sea difícil la vida cristiana, confundiendo con falsas doctrinas, estorbando nuestro servicio, causando división, forzándonos a que confiemos en nuestros propios recursos, a que juguemos al hipócrita en la iglesia, a que seamos mundanos y a que actuemos en desobediencia a la palabra de Dios. Y todo esto tiene que ver con la mentira, porque Satanás es padre de mentira. Él es el maestro del engaño. Él es el maestro del error. En cualquier engaño, Él es maestro, Él es especialista. Ahora, la buena noticia, mis amados, es que nuestro Dios es más poderoso. Él está con nosotros. Es más poderoso que el que está en el mundo. Y la buena noticia es que cuando el Espíritu de Dios está en ti y realmente tú vives un cristianismo real, una dependencia de Dios, no tienes que tenerle miedo al enemigo. Y notemos que Dios nos ha dado armas. La Biblia dice en primer lugar que debemos mantenernos firmes contra los engaños del diablo. ¿Por qué? Porque una de las armas del enemigo es la mentira. Ahora, una mentira, un engaño, por definición, es una mentira. ¿Y qué es mentira? Es una falta de verdad en lo que se dice o en lo que se hace.
Y Satanás es mentiroso y pondrá trampas. Y por eso no es de extrañar que la primera indicación que nos hace Pablo acerca de la armadura de Dios es, dice el verso 14, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora fíjate, cuando Pablo escribe esto, él está preso en Roma, en una casa, como un arraigo domiciliario, y él precisamente ahí en esa casa estaba custodiado permanentemente, encadenado a un centurión, a un soldado romano. Y bueno, es cuestión de mi imaginación, ¿verdad? Que no puede ser tan exacta, pero yo no sé hasta qué punto los soldados serían rigurosos. Probablemente al principio, cuando supieron el caso de Pablo, pues sí, eran rigurosos con él, pero a medida que iba pasando el tiempo y que estaban agarrando confianza con Pablo, al ver que él no era un criminal, no era un delincuente, pues bueno, seguramente tenía cierta libertad. Probablemente hasta en la noche se quitarían la armadura para poder descansar, porque estaban con él 24 horas. 4 soldados en turnos de 6 horas, y por la mañana se volverían a poner su armadura para lucir como soldados. Y allí estaban, ¿verdad? Y me imagino que en ese momento Pablo tuvo una inspiración, y por así decirlo, al ver al soldado y ver su armadura, empezó a darnos una hermosa metáfora de lo que es la vida cristiana. Y por ahí precisamente vamos a estar considerando esto que se llama el cinturón de la verdad. La primera cosa que un centurión romano se ponía era el cinturón. Ese cinturón le servía para varias cosas. Tenía una función vital. Cuando la Biblia dice que los soldados se ceñían, o sea, ellos tenían una túnica, pero obviamente nadie va a la guerra con una túnica. Ni siquiera podrías correr, ¿verdad? Con esa túnica. Inmediatamente alguien te agarraría de la espalda y te caerías. Pero entonces ceñir quiere decir que se amarraban la túnica por aquí abajo de las piernas y lo hacían como una especie de pantalón o pantalón corto. Y entonces se ponían el cinturón, y ese cinturón fortalecía el centro de su cuerpo. Ahí el cinturón sostenía todas las cosas que el soldado iba a necesitar en la batalla. O sea, era muy especial el cinturón, porque de ahí, del cinturón del soldado, colgaba una espada corta y colgaba una espada larga. Colgaba también una cuerda, una bolsa, inclusive traían de racionamiento, a veces con dinero o a veces con comida. Todo lo que necesitaba para el combate estaba en su cinturón, estaba al alcance de sus manos. Ahora, ¿qué significa que nosotros nos tengamos que ceñir con el cinturón de la verdad? En primer lugar, que la verdad tiene que ser el centro de nuestras vidas. Nosotros no podemos andar en mentiras, no debemos andar en mentiras. La verdad tiene que ser el centro de nuestra vida, porque de ello depende todo lo demás. Era la parte central en la armadura del soldado. Cuando nosotros conocemos la verdad y la vivimos, entonces podemos tener acceso al resto de nuestras armas con rapidez, con seguridad, sin temor, y que no nos deje vulnerables, nada que esté fuera de nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes saben que vivir en la verdad es mucho mejor que no hacerlo. Yo no sé si en alguna ocasión tú has tenido que enfrentarte a un dilema, alguna situación donde la mejor solución para ti tal vez era mentir. O creíste que esa era la mejor solución, porque las consecuencias de decir la verdad podían ser tal vez más costosas, pero quizá descubriste ya que las consecuencias de no decir la verdad generalmente suelen ser todavía mucho más costosas. Y cuántas veces el mentir no solamente no soluciona el problema, sino que generalmente termina empeorándolo, haciendo que se ponga peor la cosa, porque cuando una persona miente, al rato tiene que mentir otra vez para cubrir esa verdad, y generalmente la mentira va a ser más grande, y más grande va a ser la mentira cada vez que la quiera cubrir. Desde luego que no siempre es fácil decir la verdad, pero siempre es lo más correcto, y lo correcto va a ayudar mucho más siempre, en toda ocasión. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 4, versículo 2. Dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La verdad
nos da el valor necesario para estar firmes y enfrentarnos al enemigo. Las mentiras, que muchas veces cuando uno miente, tiene que seguir mintiendo para tapar lo que dijo o para mantener el engaño, y al final, ¿qué va a pasar? Que ya no te acuerdas ni de lo que dijiste y te contradices. Y entonces se cumple el dicho aquel que dice, ¿verdad?, que cae más rápido un mentiroso que un cojo. Se toma antes a un mentiroso que a un cojo. Siempre es más fácil descubrir a alguien que miente porque comete errores, comete distracciones en su contradicciones en su relato, mientras que una persona, bueno, en este caso, como dice el dicho, un cojo, pues tiene la dificultad para caminar, pero puede pasar más tiempo oculto o pasar inadvertido. ¿Por qué? Porque al final nosotros no somos perfectos y en algo vas a fallar. Aquellas personas que han mentido siempre, en un momento van a fallar. Mientras que si tú siempre dices la verdad, no tienes de qué preocuparte, ni tampoco tienes que andar recordando lo que dijiste. Si solo dices la verdad, siempre vas a ser coherente, siempre estarás diciendo lo mismo y no habrá contradicción en ti. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad debe ser nuestra preocupación primordial o primera? Porque las armas que Satanás usa precisamente son lo contrario, lo opuesto. Mire lo que dice Juan 8:44. Satanás usa la falsedad, usa el engaño. Escucha lo que la Biblia dice acerca del diablo, y lo dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, dice que cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque él es padre de la mentira. Y tú tienes que saber que cuando compartes una mentira, llámala como sea, mentira piadosa, mentira blanca, rosa, o aunque sea que digas una broma, cualquier cosa de esas no viene de Dios, y el que está detrás de lo que estás diciendo cuando es mentira es el diablo. Y cuántas veces el miedo, ¿verdad?, nos lleva a creer que la mejor solución es mentir, pero muchas veces eso puede complicarnos la vida. Fíjate, hace casi 2000 años el Señor Jesucristo se enfrentó con un gobernador romano, y precisamente este hombre estaba a punto de ser ejecutado, el Señor, y entonces le dijo: ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te acusan? Y Jesús le dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato inmediatamente dice: ¿y qué es la verdad? Lo irónico es que en ese momento ese hombre, ese procurador romano, Poncio Pilato, estaba mirando directamente a los ojos a la encarnación de la verdad. Y unos versículos antes, la verdad le acababa de decir: todo el que está de parte mía, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y hoy seguramente todos saben que la verdad está en peligro. La verdad está siendo atacada. Tú el día de hoy en las redes sociales, tú ya no sabes si lo que dice ahí es verdad. Hay muchas fake news, muchas mentiras, ¿verdad? Hay muchas mentiras, hay muchos engaños. Entonces, el día de hoy hay un relativismo radical. ¿Qué quiere decir esto? La posición posmoderna que afirma que no existe ninguna verdad absoluta, que la verdad no está en ningún lugar para que la descubramos, y que es lo que cada uno crea en uno mismo. Ahora ya la verdad ya no es algo absoluto, sino que ahora la verdad es lo que tú pienses. Seguro esta posición relativista, nosotros podemos crear nuestro propio relato de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no existe. Lo que es cierto para ti no tiene que ser cierto para mí. Yo tengo mi libertad, tú tienes la tuya, y ya no existe nada que sea objetivo. En otras palabras, estamos viviendo un tiempo de mucha falsedad, de mucha mentira, cuando la gente te puede mentir hasta con lágrimas en los ojos, la gente te puede mentir sonriendo, la gente puede mentir diciéndote que te ama. O sea, es algo impresionante lo que estamos viviendo. Pero la verdad se encuentra en Dios. Jesús dijo: yo soy. El Señor se le acercó a Moisés y le dijo: yo soy, el gran yo soy. La verdad filosófica, la búsqueda de la verdad filosófica termina en Dios mismo. Mira lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios está definiendo la realidad máxima y definitiva. Dios es el ser que existe en sí mismo, el creador de todo lo que existe. Dios es la verdad, y toda verdad es una verdad de Dios.
Por eso la Biblia le llama a Dios el Dios de la verdad. Miren lo que dice el Salmo 31:5. En la Biblia a Dios se le llama el Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y Jesucristo nos dice de él en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan describe aquí que la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como hijo único del Padre, y dice lleno de gracia y de verdad. Y por eso Jesús pudo decir, mira Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre. Jesús dice, Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y del Espíritu Santo dice, fíjate cómo le llama al Espíritu Santo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios es verdad. Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy no equivale a yo soy el que tú quieres que sea. Cada vez que nosotros escuchamos con más frecuencia, ¿verdad?, afirmaciones de la gente que dicen y hablan acerca de Dios tantas cosas, y muchas de ellas son mentiras. Es que Dios quiere que yo sea rico, dicen. Es que Dios no creo que sea el que va a enviar al infierno a nadie. ¿O cómo es posible que tu Dios se atreva a decir que Él es el único Dios verdadero? ¿O cómo es posible que solamente a través de Él podemos ir al cielo? ¿Has escuchado estas frases? Cuando alguien dice: Dios nunca me haría eso, tú le dices: tienes razón. O cuando una persona te dice: mi Dios nunca haría eso, tú le puedes decir: tienes razón, porque tu Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es diferente. Él nunca ha cambiado y nunca lo hará. Nunca lo hará. Entonces, en primer lugar, nosotros, para tener este cinturón de la verdad, tenemos que vivir en la verdad. Tenemos que vivir en la verdad. Tiene que ser la verdad el centro de nuestras vidas. En segundo lugar, ¿cómo nos equipamos de la verdad? ¿Cómo nos vamos a poner el cinturón de la verdad? ¿Cómo tenemos que equiparnos? Y quiero compartir 3 pasos importantes que podemos nosotros dar para hacernos esto, para vestirnos con el cinturón de la verdad. Obviamente, entendamos que esto es una metáfora, ¿verdad? Nadie diga: ¿dónde los venden, hermano Sergio? O sea, si Pablo viviera hoy, seguramente ya no estaría hablando de armadura, porque ya nadie viste armaduras el día de hoy. Seguramente Pablo nos estaría hablando a lo mejor de bolsas de aire, de los airbags, nos estaría hablando de cinturones de seguridad o usando otro tipo de elementos. Quizás estaría hablando de las botas del motociclista, ¿verdad? O del casco, de los guantes. O sea, hablaría de otras cosas que usamos cotidianamente. Y bueno, en ese entonces habló del casco porque era lo que él tenía a la mano, lo que él estaba viendo y lo que estaba usando como metáfora para nuestra vida cristiana. Entonces, en primer lugar, para ponernos el cinturón de la verdad, número 1, necesitamos conocer la verdad. Juan 17:17, dice así la escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para nosotros armarnos de la verdad, tenemos que conocer la verdad, todo el consejo de Dios. Dios ha puesto todo lo que quiere que sepamos en las tapas de este libro, de tapa a tapa. Todo lo que Él quiere que sepamos en cuanto a Él, todo lo que quiere que sepamos en cuanto a la eternidad, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo debemos conducirnos en nuestra vida, en cuanto a cómo debes de llevar tu matrimonio, en cuanto a cómo debes tú educar a tus hijos. Todo está en su palabra. Y cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando aprendemos cuidadosamente y la aplicamos a nuestras vidas, entonces terminamos teniendo poder en nuestras vidas. Terminamos teniendo ese poder de Dios en nuestras vidas.
Así que por eso lo primero que yo te invitaría es que tú hagas una prioridad del estudio de la palabra en tu vida. O sea, tienes que leerla, estudiarla. No digo memorizarla, pero sí tienes que estudiarla para poder tener respuestas, para saber dónde encontrar, dónde habla acerca de lo que tú estás viviendo y de tu necesidad. Estudia la Biblia, léela. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estaba en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que tú te deleites en la palabra. Cuanta más verdad sepas, más equipado estarás para ir a la batalla. Más podrás reconocer los dardos, los engaños y salir victorioso. Cuando tomas la verdad de Dios y la aplicas para tu vida, entonces se va a encarnar la verdad de Dios en ti. Y Dios te hará victorioso en el campo de batalla. Por eso yo quiero hacer aquí un llamado, ¿verdad? Para los cristianos comprometidos, que se comprometan a un estudio profundo, sistemático, veraz de la palabra de Dios. Y yo les animo a estudiar la palabra, a estudiar doctrina de la Biblia. Doctrina, ¿verdad? Doctrina como es la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación. ¿Qué dice la Biblia acerca del nuevo nacimiento? O sea, que tú estudies. ¿Para qué? Para que tu cristianismo sea sólido, sea firme y no seas llevado por todo viento de doctrina. No seas engañado. El día de hoy hay mucho engaño, tristemente. Y hay tantas doctrinas falsas, erróneas. Hay tantas personas que se han hecho ricos a base del cristianismo. Hay personas que voluntariamente o a lo mejor forzadamente o engañosamente les han dado dinero a los líderes. ¿Para qué? Para que ellos vivan de una manera holgada, de una manera segura, mientras la iglesia o el grueso de la iglesia vive en escasez y en necesidad. Eso no puede ser. Yo no sé si alguien de los presentes ya esté participando así en un plan sistemático, riguroso de estudio de la Biblia. Y si no lo estás haciendo, hágalo. Porque tu mente va a estar más crítica para la batalla. Tú vas a tener el apoyo de la doctrina. Los conocimientos de la palabra van a fortalecer tu alma. Mira lo que dice Oseas 4:6. Y mis amados, eso muchas veces pasa. Y aquí el profeta se lamentaba por su pueblo. Era Dios el que se lamentaba por su pueblo. Y le dice a través del profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí, si leemos nada más la primera parte del versículo, pareciera que la culpa es de Dios, porque no le dio conocimiento a esta gente y porque esta gente necesitaba más conocimiento. Pero si seguimos leyendo, nos da la respuesta: por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, el conocimiento estaba, lo tenían a la mano, Dios se los había dado, pero ellos lo desecharon. Y cuando esto pasa, nos lleva a tomar malas decisiones, nos lleva a hacer malos acuerdos, nos lleva a tomar malos caminos que terminan destruyéndonos y que muchas veces después ya no podemos salir tan fácil de ahí. Si el pueblo de Dios hace del conocimiento de Dios y de su palabra la gran búsqueda de su vida, yo les aseguro que quedarán desbaratados todos los esfuerzos del diablo por dividir, por engañar y por destruir. Pero para buscar la verdad, ¿qué dijo el Señor Jesús? Erráis ignorando las escrituras, le dijo a los judíos, pero le dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. O sea, lo maravilloso es que nuestra búsqueda de la verdad es que nunca será en vano. Porque Dios no se esconde, Dios está ahí, sale al encuentro. Él, dice la Biblia, Él es galardonador de los que le buscan. Cuando una persona se empeña en conocer la verdad, Dios le va a guiar. Y a lo mejor por eso a algunas personas inclusive les ha pasado algún testimonio. De repente hay personas que estuvieron en algún lugar que había vuelto religioso solamente, que no estaban predicando la santidad, que no estaban viviendo un cristianismo real y verdadero, y en un momento surgió de su corazón así como el clamor: Señor, guíame a la verdad, esto no creo que sea la verdad de Dios. Y entonces Dios te empieza a guiar, y eso es un buen síntoma. Gloria a Dios. En segundo lugar, para armarnos de este cinturón es hablar la verdad. Proverbios 12:22. Habla la verdad. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero le complacen los que actúan con verdad. Y no puede ser más claro, mis amados. Dios aborrece la mentira, Dios odia la mentira y a los mentirosos.
Nuestras palabras, tanto habladas como escritas, una vez que se han dicho, se han escrito, ya no pueden ser retiradas. Una vez que se suelte una mentira, adquiere vida propia la mentira. Y aunque en el caso de que se pudiera detener o revertir los efectos, la reputación del mentiroso quedará afectada y dañada para siempre. Mira lo que le dice Pablo a los Efesios, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y otra parte de la Biblia dice, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor. Debemos de seguir la verdad en amor. Seguramente tú conoces a personas que se jactan de ser muy sinceras. Pues yo soy muy sincero, te dicen algunas personas, que dicen todo lo que piensan y que van de frente y te sueltan cualquier barbaridad acerca de lo que no les gusta de ti, y luego se quedan tan engreídos porque son tan sinceros y tú te quedas hecho polvo y te cuesta meses recuperarte o levantarte de ahí, ¿verdad? Pero eso no es sinceridad. Muchas veces eso es grosería. Eso es cualquier otra cosa. La verdad por sí sola puede matar. No basta con decir la verdad. ¿Qué dice ahí la Escritura? Tenemos que decirla con amor. En una ocasión, en una escuela, se presentó que una maestra se había ido a una operación quirúrgica y sus alumnos le escribieron una tarjeta deseándole pronta recuperación. Y la tarjeta le decía: querida profe, su clase de quinto de primaria le desea una pronta recuperación por 10 votos a favor y 9 en contra. Bueno, yo no sé si esta historia sea real, ¿verdad? Es posible que no, pero cuando lo analizamos vemos que le dijeron la verdad, pero era con información que tal vez no era necesaria. Y seguro que una pizca de amor en ellos hubiera también omitido la última parte. Y yo estoy convencido que el que escribió la tarjeta era uno de los que votaron en contra, ¿no? El que quería que constara. La verdad, mis amados, en nuestras palabras y acciones deben estar revestidas de amor. Es que yo soy muy franco, es que yo soy muy sincero, pero tienes que vestir la verdad en amor. Tienes que recubrirla con amor. Todos conocen 1 Corintios 13, ¿verdad? 1 Corintios 13 habla acerca del amor. Yo creo que algunos hasta lo tienen ahí junto a su cama. Seguro son capaces de recitarlo de memoria. Pero cuán lejos vivimos de esa realidad. Que sin amor, dice Pablo, nada de lo que tú eres, nada de lo que tú dices, nada de lo que tú crees y nada de lo que tú hagas sirve para nada. Porque sin amor podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, pero no sirve. Por amor podemos tener la fe que mueva las montañas, pero si no tenemos amor, nada somos. Mateo 23, versículo 2 y 3. Mira el Señor Jesús qué le dijo a los fariseos y le dijo a la gente. Le dijo a sus discípulos y a las personas, dice Mateo 22, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, está refiriéndose a los fariseos. Ellos conocían la palabra de Dios como nadie, hablaban muy bien. No hay problema en escucharlos y en seguir lo que ellos dicen, pero el problema estaba en la carencia de amor en lo que hacían, que por tanto anulaba todo lo que ellos decían. O sea, ellos no podían seguir a Jesús y ser bendición ni siquiera a su pueblo, porque estaban viviendo vidas totalmente sin amor, estaban condenando, estaban señalando a la gente carentes de todo tipo de afecto. Por eso tenemos que recordar, mis amados, que el cristianismo es una cuestión del corazón, de un corazón que ame, de un corazón que sea capaz de soportarlo todo, de quererlo todo, de esperarlo todo y de darlo todo por el otro. Jesús ejemplificó esto con su vida, mis amados. ¿Sabes cómo dice la Biblia de Jesús? Estaba lleno de gracia y de verdad. El amor salía por los poros de Jesús. La gracia salía. De repente venía un necesitado y Jesús decía: yo iré y le sanaré. De repente venía el leproso y todos se alejaban porque el leproso era un apestado, era un enfermo tanto físico como social, y nadie quería saber nada de él. Pero venía este leproso, todos corrían y Jesús salía a su encuentro y lo abrazaba.
Tenemos que aprender a bendecir, tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Jesús y a vencer la falsedad hablando la verdad con amor. Y en tercer lugar, para vestirnos de este cinturón, tenemos que vivir la verdad. El cristiano debe estar revestido de una verdad integral en su propia vida. Mira lo que dice Juan en su tercera carta, el versículo 4. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios quiere que vivamos en la verdad, no solamente que la estudiemos, no solamente que la hablemos. Él quiere que vivamos en ella. Y eso quiere decir que somos íntegros, que somos sinceros, somos íntegros en la verdad. ¿Sabe usted que muchas veces pasa que de repente conocemos hasta historias de personas, inclusive algunos muy destacados en el ministerio, en el medio evangélico, grandes líderes, pastores, personas con gran ministerio en la enseñanza, apologetas, maestros de seminario, pero de repente te enteras que tenían una doble vida? Recuerdo haber leído el caso de una persona apologeta, tenía 2 esposas. Un maestro de seminario muy renombrado, y hubo un escándalo hace un par de años, tenía un amante. Otro personaje de repente sale a la luz que se hizo de dinero y se compró casas y defraudó a la gente. Llevaban doble vida y eso es demoledor. Y una persona se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya permitido que eso ocurriera en sus vidas? ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido en una persona o en estas personas? Es que la verdad es el centro integral de quienes somos en Dios. Y cuando no vivimos la verdad, todo lo demás se expone, todo lo demás es vulnerable, todo lo demás es sin valor. Y la Biblia dice: tarde que temprano sale todo a la luz. Todo sale a la luz tarde que temprano. El Señor Jesús ilustró el poder de la verdad con la forma en que Él vivió su vida. Mira, en Juan 8:46, cuando sus enemigos llegaron a arrestarlo, llegó un momento en el ministerio de Jesús que estaban todos en contra de Él y lo querían matar, lo querían linchar, lo querían apedrear. Y en una ocasión los líderes religiosos mandaron a los alguaciles y le dijeron: vayan por Él. Juan 8:46, dijo el Señor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otras palabras, Jesús era tan íntegro, tan sincero. Jesús vivía una vida totalmente transparente, una vida totalmente veraz, que nadie pudo decirle nada. ¿Qué tuvieron que hacer para con Jesús? Levantarle testimonios falsos, pagar a la gente para que viniera y le dijera mentiras acerca de lo que él había dicho, y aún así se contradecían, no tenían credibilidad. Y lo mismo ocurrió con Daniel. ¿Has tú leído el libro del profeta Daniel? Daniel se encuentra en Babilonia y de repente Daniel llega a ser un hombre, ¿verdad? Un político, una persona de renombre. Allí tenía una posición de privilegio. Era uno de los 3 gobernadores más renombrados del reino de Nabucodonosor. Y ahí estaba, inclusive estaba por encima de los demás. Y eso empezó a generar envidia en los otros por como un forastero, como un extranjero, como una persona que vino de fuera, ni siquiera de nuestro país, viene aquí a tomar dominio, y le empezaron a querer hacer caer a Daniel. Y entonces estos hombres dijeron: a este hombre, a Daniel, no lo vamos a tomar en nada porque es íntegro. Solamente hay una cosa en lo que lo podemos tomar: en cuanto a la relación con su Dios. Y entonces fueron con Nabucodonosor, que era un rey muy egoísta, y le dijeron: Nabucodonosor, te proponemos, traemos este edicto para que en 30 días no se ore a otro Dios que no seas tú. Y entonces Nabucodonosor dijo: me gusta, todos oren a mí, me encanta. Firmó con su anillo el edicto y de repente se dio cuenta que había caído en la trampa. Porque Daniel no iba a orar a Nabucodonosor. Daniel oraba a su Dios. Y 3 veces al día, como de costumbre, abría la ventana y oraba hacia Jerusalén. Y ahí estaba clamando y los hombres lo escuchaban. Y de repente vinieron para perjudicarlo, ¿verdad? Estuvieron investigando en su vida. Y entonces vinieron y ahí lo encontraron, lo atraparon en su fidelidad a Dios. Y entonces Daniel siguió con su rutina. 3 veces al día en su cuarto, abriendo la ventana, oraba a su Dios. Y ellos sabían que él era fiel a su Dios. Y
Ese fue el motivo para acusarlo. Lo echaron al foso de los leones, pero aún Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones. Y Nabucodonosor cayó en la trampa y después se dio cuenta y dijo: ¿estás bien, Daniel? Y fue rápido a verlo. Aquí estoy, oh rey, porque Dios sabe que yo no he hecho nada. Dios libra a la persona cuando somos sinceros, cuando vivimos la verdad. Pregunta, mis amados, ¿de ustedes, de nosotros, podrían decir lo mismo? ¿Podrían decir lo mismo de nosotros? Si pudieran ver en nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras, en nuestros iPads, en nuestra vida, si nos colocaran espías, ¿podríamos salir airosos nosotros sin nada de qué avergonzarnos? Podríamos decir: mira, ahora con la inteligencia artificial, lo que usan, ¿verdad? Todos los celulares, de repente si tú buscas algo, eso te va a aparecer. Buscas un viaje a Cancún y al rato te aparecen muchos viajes de aviones y de ofertas de hoteles. Si tú buscas pornografía, si tú buscas cosas inmorales, eso va a aparecer en tu vida, eso va a aparecer en tu celular. ¿Por qué? Porque ahí ya hay unos códigos precisamente que te van a decir lo que tú estás buscando. Jesús pudo defenderse diciendo: ¿quién me acusa? Sabiendo él que nadie podía demostrar que él no había pecado en nada. ¿Por qué? Porque él era íntegro completamente. En él no había engaño, no había doblez alguna. Hubo un hombre, Jimmy Carter, que fue presidente de los Estados Unidos, y él hizo famosa esta frase. Él dijo: si ser cristiano fuera un delito, pues yo quiero que a mí me dieran cadena perpetua. Me dieran cadena perpetua. ¿Dirías tú lo mismo? Cuando fue a la cruz Jesús, el centurión que supervisaba la ejecución, ¿verdad? Pusieron a un centurión y le dijeron: mira, tú vas a ver y vas a verificar que realmente este hombre muera. Y en el Mateo 27, versículo 54, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Cómo llegó este hombre a esta conclusión? Sencillamente él había visto a Jesús solo en esos instantes últimos de su muerte. Quizá anteriormente había escuchado, ¿verdad? O tal vez su escuadrón lo había flagelado, pero en todo caso no tenía mucho conocimiento de Jesús. Pero él llega a esta conclusión. ¿Cómo llega? Bueno, el propio pueblo de Israel, con todos sus doctores de la ley, no fueron capaces de discernir. Y este gentil, este pagano, este hombre romano, ¿cómo llegó a reconocerlo? Mira, porque vio cómo moría Jesús, porque vio su integridad, porque vio que de Jesús nunca salieron palabras blasfemas, nunca ofendió a nadie, no escupió a las personas que estaban ahí a su alrededor. Cuando vio que le insultaban y se burlaban de él, no devolvía la maldición, sino que bendecía a aquellos que le injuriaban. Vio la integridad de su mensaje, vio que Jesús lo que decía lo vivía, y entonces él concluyó diciendo: verdaderamente este era un hijo de Dios, este era el Hijo de Dios. Y el ladrón que estaba colgado al lado de Jesús también dijo esto. Lucas 23, 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Por qué dijo esto este hombre? Porque él había visto la verdad manifestada en Cristo. Incluso bajo la presión, incluso bajo las circunstancias tan horribles de lo que estaba viviendo en la cruz, lo que estaba matando, ¿verdad? El impacto, el testimonio, la luz de la iglesia hoy en día es eso, es lo que está matando a la iglesia. Son personas que están en la iglesia pero que no están viviendo esa fe. Son personas que no están viviendo la verdad, que están viviendo una doble vida, que tienen vida de iglesia, vida religiosa, pero luego en el mundo viven como tal. Entonces hay una falta de integridad, mis amados, y por eso el día de hoy se rechaza a Jesús. Porque muchas veces la gente de afuera dice: ¿por qué necesito yo a Jesús para llevar tu vida? Yo la puedo llevar igual yo solo, no necesito la ayuda de nadie. El cinturón de la verdad te da estabilidad en la vida, te da fuerzas para la vida. Si tu vida no se basa en la verdad, entonces vas a estar hundido en arenas movedizas. Así que, mis amados, debemos de vencer la falsedad, debemos conocer la verdad, debemos de hablar la verdad y sobre todo debemos vivirla. Así que yo los animo: cíñete el cinturón de la verdad. Tú dile al Señor: Señor, aquí estoy y tú conoces mi vida.